Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a un programa más de Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta semana vamos a abordar un tema que ha causado mucha polémica y debate, no solo en el plano jurídico, más bien o principalmente desde el punto de vista político, como es la Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones. El nombre está muy largo: Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Vamos a ver tanto nombre en concreto de qué se trata. Y por supuesto, le hemos invitado a nuestro amigo, el economista Pablo Dávalos Aguilar, quien tiene estudios de maestría en Lovaina, Bélgica, un doctorado en economía en Francia, un postdoctorado en la Universidad Andina en Quito, Ecuador, profesor de posgrado. Gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que este momento comparten este espacio con nosotros. Decía yo hace un momento, una ley realmente de nombre muy largo, pero lo que está causando el debate jurídico y político es el tema de la remisión de deudas a varios sectores, en especial a la banca y a la industria. ¿Qué efecto puede tener esta medida? Efectivamente, esta propuesta fue entregada con el carácter de económico urgente por el presidente de la República a la Asamblea Nacional en el mes de mayo del presente año. Ha sido aprobada por la Asamblea Nacional luego de un debate y luego de que el propio presidente mandó más de 60 observaciones a su propia ley. El primer artículo de esta ley plantea la remisión de los intereses, multas y recargos para las empresas que tenían litigios pendientes con el Servicio de Rentas Internas. El monto aproximado de esto alcanza alrededor de 4.600 millones en el caso del SRI. En el caso del IES, porque también esta ley plantea la remisión, a pesar de que el artículo 100 del IES prohíbe toda remisión para mora patronal, pero en el caso del IES también esta ley, en plena contradicción con otros textos jurídicos, plantea la remisión y además está la ANT, que es la Agencia Nacional de Tránsito, y los GATS, las empresas de los GATS. Sumando, tú quieres, los 4.600 más IES y todo lo demás, tenemos una cantidad de alrededor de unos 6.000 millones. Y el gobierno espera recaudar de esos 6.000 millones el 10%. Es decir, perdemos el 90% y ganamos el 10%, que son más o menos 600 millones de dólares. Para ir entendiendo algunos de estos elementos, esta no sería la primera ocasión que se hace este tipo de remisión. El gobierno anterior también se fue por esta línea. Pero básicamente a personas, ¿no? Esta vez es a empresas. La remisión del año 2015 estaba previsto unas 3.500 millones en el año 2015 cuando se hizo y se recuperaron 900 millones. Era a sujetos pasivos que tenían moras y eran muchas personas, ¿no? Personas naturales sobre todo. En este caso es a empresas. Entonces, pero uno de los argumentos, Pablo, es de que estas deudas están en litigio con el SRI, no están determinadas. Te pongo un ejemplo para que la ciudadanía entienda. Hay una empresa como las petroleras, un ejemplo cualquiera como Repsol, ¿no? Esta empresa durante algunos años declaró 0% de utilidades para evitar pagar utilidades a los trabajadores y también evitar el pago de los impuestos. Que es una práctica de los empresarios. Sí, entonces el Estado ecuatoriano, ante esa práctica de los empresarios, decidió el anticipo del impuesto a la renta. Se calculó el anticipo del impuesto a la renta y se le dijo a empresas como Repsol, por ejemplo, o OSP, se dijo: miren, el anticipo es tanto, ustedes tienen que pagar tanto. A pesar de eso, esas empresas dijeron: no, nosotros no vamos a pagar, porque si ellos hubiesen reconocido pagar incluso el anticipo, habrían tenido que pagar pues que decían las que el utilidades anticipo, a los Pablo, trabajadores. es decir, no se podía determinar porque no era una renta ganada todavía.
Lo que pasa es que una empresa que te presenta 0% de utilidades año tras año está realmente, si tú quieres, manipulando su contabilidad. Sí, porque no habría una lógica, porque yo no tengo una empresa para no tener utilidades. Entonces el Estado asume que después de tantos años con cero, y además un negocio como el petrolero, por ejemplo, debes tener una utilidad, porque hay empresas del mismo sector, ¿no?, que presentan una utilidad parecida. Entonces, ¿qué hacen los contadores del SRI? Si otras empresas del mismo sector con los mismos costos tienen esa utilidad, ustedes también, pues. Y la empresa dice, no, nosotros no tenemos esa utilidad, y te inflan los costos, ¿no? Entonces, esa fue una práctica, y estas empresas le pusieron litigios al Estado, porque para estas empresas reconocer el hecho de que no han pagado impuestos y deben al Estado les significa también reconocer el hecho que tienen que pagar las utilidades a los trabajadores, pues. Es decir, no es solamente el pago al SRI. Por eso esta ley, la que acabamos de aprobar, es muy tramposa, porque les dice, ya, páguenme el capital a mí, pero no paguen las utilidades a los trabajadores. Ah, no, ahí viene un prejuicio directamente para los trabajadores. Se llama la disposición general tercera. Les recomiendo al público, lo pueden bajar la ley, lean la disposición general tercera de esta ley, y es absolutamente clara. Dice, este acto no implica el cálculo de utilidades para los trabajadores. En violación de Constitución, Código Laboral o disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo, y lo dice esta ley que la aprobó la Asamblea Nacional. Si los trabajadores entonces deberían ser los primeros en movilizarse frente a esta ley. Por supuesto, pero eso está en la ley. Yo me sorprendí por el hecho de que el primer artículo sea la remisión. Habría esperado otros artículos y que como que pase escondido, si tú quieres. Pero fíjate tú, plantean la remisión y estamos hablando de 6.000 millones de dólares, ¿no? Y me sorprende eso porque el gobierno dice, no tengo dinero. Tengo que subir el gas, la gasolina, el diésel porque no tengo dinero. Tengo que despedir a 150.000 personas porque no tengo dinero. Y uno dice, bueno, no tiene dinero. Si no tiene dinero, ¿por qué decidió perdonar 6.000 millones de dólares? Que es mucho más de lo que podría recuperar en torno a quitar el subsidio, por ejemplo, a la gasolina súper. Sí, porque fíjate lo que acaba de hacer el gobierno. El subsidio a la gasolina súper representaba 140 millones. Con los últimos cálculos, ¿no? Baja a la mitad porque muchas personas van a migrar a la gasolina extra. Vamos a cambiar a la gasolina extra. Entonces el subsidio va a disminuir, va a aumentar el subsidio a la extra, ¿no? Y lo hace por 70 millones. Y no es capaz de cobrar impuestos por 6.000 millones. ¿Qué tenía que hacer el gobierno ahí? Tenía que haberle dado capacidad coactiva al SRI. Capacidad coactiva, como hace con cualquier ciudadano, porque el ciudadano que me está viendo en este momento, si va al SRI y en el SRI el ciudadano no está en lista blanca, el ciudadano no tiene autorización para tener sus facturas y por lo tanto común y corriente, no puede trabajar. ¿Por qué se establece un trato discriminatorio con respecto al ciudadano común y corriente y a estas grandes empresas? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no será que eso, uno de los planteamientos que se ha escuchado, va a incentivar también que las empresas aumenten su proceso productivo, llámese así, para que se contrate más mano de obra? Mira, yo soy economista y claro, yo veo ese argumento y es un argumento que los economistas no los utilizamos por la sencilla razón de que las empresas invierten en función del mercado, no en función de los impuestos. Los impuestos afectan la utilidad, no el mercado. Es decir, si la empresa vende, la empresa expande, independientemente de los impuestos. Y nosotros hemos hecho en la universidad investigaciones, estoy escribiendo un paper sobre eso, y fíjate lo que encuentro del año 2006 al año 2017. Encuentro que la inversión de las empresas sube y al mismo tiempo sube el impuesto de la renta de las empresas. ¿Cómo explicas eso? Porque en este ciclo que te hablo, 2006-2017, la gente tenía dinero, pues. Y cuando tú tienes dinero, ¿qué es lo que haces? Compras. ¿A quién le compras? A un empresario. Entonces, si el empresario tiene que pagar impuestos, paga los impuestos. Lo importante para el empresario es vender. Si tú decides bajarle los impuestos, el empresario invierte, no necesariamente, solamente invierte si el mercado le da la señal para invertir. Entonces estamos poniendo, si tú quieres, el caballo antes de la carroza, ¿no? Esta ley no va a significar en absoluto que los empresarios vayan a invertir, va a significar que al final de cuentas su utilidad va a aumentar, es todo. Pablo, de lo que te escuchamos, tú hablas de los empresarios, pero se dice que esta ley también tiene que ver con muchos ciudadanos comunes que tienen deudas. Sí, y ahí tengo que aclararles, porque claro, cuando uno habla de empresarios, hay pequeños empresarios, hay microempresarios. Quiero decirles que son los empresarios de las cámaras, los grandes empresarios. Por ejemplo, para que tengas una idea, los 20 deudores más importantes tienen una deuda de más de 1.400 millones. ¿Por qué no se cobra? Si el país no tiene dinero. Solo las empresas petroleras le deben al Estado más de 1.200 millones.
Entonces, cuando tú ves la estructura tributaria, resulta que hay un pequeño grupo de empresas que deben 3/4 partes de toda la remisión. Y los deudores pequeñitos ya fueron remitidos ellos en la ley anterior, en el año 2015. Pero no podemos hablar, Pablo, que esto es una regla general. No creo que debemos generalizar todos los empresarios. Efectivamente, se trata de los grandes empresarios. Se trata de gente como el señor Lazo, por ejemplo, de la familia Lazo Alcíbar, que tiene litigios con el Estado. El Banco de Guayaquil no ha pagado, por ejemplo. Se trata del Banco del Pichincha, se trata de Repsol, se trata de OCP, de Agib, y que de Bananera Novoa. Pichincha se señalaba, el mismo gobierno de Rafael Correa en algunas sabatinas señaló de que el Banco Pichincha era uno de los bancos que mayor ganancia tuvo. O sea, son empresas que tienen un flujo de caja y tienen capacidad para afrontar esto, y uno se pregunta por qué empresas que venden miles de millones no son capaces de pagar lo que ¿No será que ellos están acostumbrados, ¿no?, esperando de que exista otra remisión? Están esperando. En economía esto se llama riesgo moral. ¿Ya? Lo que la ley acaba de generar para la economía se llama riesgo moral, en el sentido de que la señal que tú das al empresario es la siguiente, ¿no? Si tú le haces trampa al SRI, te va a ir bien. Si tú eres un empresario honesto que cumple con los impuestos y demás, no te va a ir bien. Trata de, si tú quieres, burlar la ley. Y eso es terrible para una sociedad. Y esta ley está generando eso, está generando riesgo moral. Por eso no entiendo, o sea, por qué el presidente se pone la camiseta de los empresarios, ¿no? En un contexto tan complejo como es el contexto de la reinstitucionalización del país y la lucha contra la corrupción. El presidente tiene que estar limpio, el presidente tiene que ser ético. No puede ponerse una camiseta de un grupo empresarial, no puede. Porque si él pierde credibilidad, y de hecho la está perdiendo, o sea, se pierde la credibilidad del proceso de recuperar la institucionalidad y la democracia, ¿no? Entonces tú no puedes entregar que sea una cartera tan importante como economía a un grupo específico que tienen intereses concretos como los grandes empresarios, ¿no? Si esta ley dice, Pablo, que tiene, repito, entre uno de sus fines de generar empleo, ¿se logrará esto con la ley? No, lamentablemente no. Y eso hay que Porque decir. También los ecuatorianos con la tasa de desempleo necesitamos que se genere empleo en este país. Pero para generar empleo necesitas una política de empleo, no necesitas bajar impuestos. Ya. ¿Cuál es la política de empleo? Necesitas políticas de liquidez, que la gente tenga dinero en el bolsillo. Por ejemplo, bajar el IVA. Bajar el IVA nos habría ayudado mucho a tener liquidez, ¿no? Cobrar impuestos, sí, impuestos directos, ¿no? Nos habría ayudado mucho a bajar las tasas de interés. Tratar de eliminar, por ejemplo, la segmentación para que los microempresarios tengan acceso a tasas de interés mucho más convenientes. ¿Sabes cuánto tiene que pagar un microempresario por un crédito? Cuando tiene acceso al crédito, 30%. O sea, no es justo, pues, para esa gente. Y además, muchos microempresarios que trabajan con grandes empresas, esas empresas les pagan a los microempresarios después de 2 o 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, estamos descargando el peso en los más pequeños. Hablemos del tema del impuesto a la salida de divisas. De acuerdo a los inversionistas, esta fue una traba para impedir que haya nuevas inversiones. ¿Se va a eliminar gradualmente esta? El problema es que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que se llama de disuasión. Disuatorio en el sentido de que trata de proteger la dolarización para que no exista fuga de capitales. Entonces nosotros no tenemos política monetaria propia, nosotros tenemos que cuidar los dólares. Por eso, y si permitimos que se hagan libremente, ¿esto afecta a los recursos del fisco? Te doy un dato. El año pasado tuvimos por fuga de capitales 20.000 millones de dólares, con ese impuesto del 5%. Entonces, es decir, igual salieron. Igual salieron. Pero claro, ese impuesto de una u otra manera es un estorbo, si tú quieres, ¿no? Pero si tú quitas eso, tendrías que buscar la forma de proteger la dolarización. Lo que está en juego es la dolarización del país. Bueno, vamos a continuar con este tema conversando con Pablo Dávalos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con debate jurídico. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos con Pablo Dávalos Aguilar tratando el tema de la ley de fomento productivo. Y entonces esta ley ha traído, decíamos, un debate, una inquietud, algunos puntos. Hemos hablado del tema de la remisión, de la generación de empleo, y queremos insistir, Pablo, en tu conocimiento, esto de la salida de divisas. ¿Va a afectar a la economía del país o va a incentivar la producción? Nosotros tenemos un esquema dolarizada. Como tenemos un esquema de dolarización de la economía, los dólares nos llegan por algo que se llama balanza de pagos. Eso significa que toda política de balanza de pagos en nuestro país se convierte en política monetaria al mismo tiempo. Otros países pueden hacer política comercial por una parte y con política monetaria por otra parte, pero nosotros no. Para nosotros la política comercial es al mismo tiempo política monetaria. Porque dependemos de una moneda que no es nuestra. Y que debemos traer vía balanza de pagos. Si tú debilitas balanza de pagos, si tú abres el grifo de la balanza de pagos en los flujos de entrada y salida, probablemente se te van a ir más dólares y la liquidez se te va a restringir. Entonces, no se trata de estar a favor o en contra de un determinado impuesto, sino de tener un mínimo de racionalidad en la economía y comprender las circunstancias específicas de nuestra economía. La dolarización. Si la dolarización depende de la balanza de pagos, necesitamos políticas de balanza de pagos, porque las políticas de balanza de pagos son políticas de liquidez. ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia? Tenemos que proteger esa balanza de pagos. Cada importación que traemos implica una salida de dólares. Entonces tenemos que motivar exportaciones, tenemos que, afortunadamente en los últimos meses hemos tenido el récord en los últimos 10 años de remesas de migrantes, eso hay que anotarlo, tenemos que cuidar la balanza de pagos. Si tú abres el grifo como pretende la supresión de este impuesto, entonces te van. ¿Qué propuse yo al presidente? Porque hablé con el presidente el mes de enero y le propuse otro esquema económico, no el que estamos viviendo ahora, porque hay otras alternativas y el país tiene que saberlo eso. Y le dije al presidente, mira, aparte de bajar la tasa de interés y bajar el IVA, ¿por qué no hacemos un encaje bancario o un encaje con el impuesto a la salida de divisas? Es decir, en vez de cobrarles un impuesto, que sea un encaje, de tal manera que cada persona que retorna sus divisas se le devuelven las divisas. Y con lo que nos queda del encaje, le dije al presidente, creemos un banco de exportaciones e importaciones, para evitar los problemas de subfacturación en las importaciones, ¿no? El presidente tenía en su escritorio una propuesta de política económica alternativa, pero se fue por el lado neoliberal, ¿no? Se fue por el lado de los grandes empresarios, de los grandes banqueros. Precisamente topemos otros temas, Pablo. El tema de la eliminación del subsidio a la gasolina súper. Esto se habla que es necesario sincerar precios, porque existían 36 subsidios, ahora se dice 16. ¿Estás de acuerdo con la eliminación de este subsidio? Mira, primero hay que decirle a la sociedad ecuatoriana que el subsidio a los combustibles es un subsidio a la energía, no es un subsidio a los pobres. El subsidio a los pobres se llama bono de desarrollo humano. Cuando tú subsidias la energía tiene diferentes usos. Y dentro de esos diferentes usos está, por ejemplo, el transporte, pero también la producción. Y también está el ocio, etcétera, y la recreación. Son diferentes usos. Los precios de la economía dependen del precio de la fuerza de trabajo, de la tasa de interés y el precio de la energía. Si tú alteras el precio de la energía, alteras todos los precios. Y si alteras todos los precios, alteras lo que se llama la relación ingreso-gasto de todas las personas. Pero Pablo, entonces, por ejemplo, se dice que se eleva el precio del crudo, ¿no es cierto? Pero toda esa ganancia que ingresa al país se está pagando en subsidios. Sí, porque quieres, y buscas mantener estabilidad en los precios de la economía. Te pongo un ejemplo con respecto a lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. En Europa se dieron cuenta, por ejemplo, que la alimentación es un bien fundamental en caso de conflicto bélico. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por bloqueo que le impusieron los norteamericanos y británicos y sufrió escasez, y esa escasez determinó que Alemania en la Primera Guerra Mundial pierda. ¿Qué hicieron los países alemanes y Estados Unidos? Una política de seguridad alimentaria. Y para proteger esa política de seguridad alimentaria crearon un subsidio a la agricultura. Alemania, Estados Unidos. Pero en ese caso a la población en general, ahora se dice que la gasolina súper. Termino el ejemplo. Pero en el caso de estos países, quien se lleva el subsidio a la seguridad alimentaria son las grandes corporaciones. No, tú quieres el productor mediano, ni el pequeño productor agrícola, ni de Estados Unidos, ni de Europa. ¿Por qué? Porque estás defendiendo un concepto que se llama seguridad alimentaria. En el caso de aquí, ¿qué estamos protegiendo? Estabilidad de precios. Si tú quieres sincerar los precios, el primer precio que tienes que sincerar es el precio del salario. ¿Por qué? Porque el precio del salario es igual al precio de la canasta salarial.
Que no ha sucedido en nuestro país por eso, nunca. Entonces, cuando mucha gente dice, sinceremos los precios ya, empecemos sincerando el precio del salario. Si la canasta está en 700, el precio del salario debería ser 700. Si está por debajo, busca mecanismos. Un mecanismo para mantener el salario por debajo de su costo es los subsidios a la energía. Por eso se plantea de que se quite el subsidio a la gasolina super, porque quienes se benefician de ese subsidio son los sectores de mayor poder adquisitivo. Pero es que no importa, es que no es un subsidio destinado porque a un sector. Ponen, y si yo hago de abogado del diablo, para yo te entiendo perfectamente. ¿Sí? ¿Quiénes ponen gasolina super? No son importa los que pongan, es exactamente como en Estados Unidos. Quien se lleva el subsidio es lo que era antes Monsanto, ¿no? Las grandes corporaciones. No importa. ¿Qué es lo que importa? Tener alimentación en Estados Unidos y en Europa bajo el contexto de seguridad alimentaria. ¿Qué nos importa aquí? Estabilidad de precios. Si queremos quitar los subsidios, entonces tenemos que revisar y sincerar los precios. Y nos tocaría a los empresarios, sobre todo, el primer precio a sincerar, el salario. ¿Están dispuestos los empresarios a pagar $700 por salario mínimo? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse como sociedad. Porque ya, yo asumo el costo, dice cualquier persona, yo asumo el costo de lo que implica el transporte, ya, que ahora asuman el costo de lo que implica el salario los empresarios. Dentro de la política de lo que tú ves del gobierno de Lenín Moreno, esta eliminación del subsidio de la gasolina super nos va a llevar más adelante a eliminar el subsidio del gas doméstico, de la gasolina seca. Totalmente de acuerdo. Es la estrategia de la rana. Será un poco probar, a ver, inclusive la reacción popular. Totalmente de acuerdo. Es la estrategia de la rana en el agua caliente, ¿sabes? Entonces, ¿en qué consiste? Tú no puedes cocinar una rana en agua hirviendo. Tienes que ponerla en agua y calentar poco a poco. Cuando la rana se da cuenta, la rana no salta del agua, pero está cocinada. Entonces aquí nos están haciendo eso. Primero nos plantean la eliminación del subsidio a la gasolina super. Decimos, claro, yo no uso super, entonces que lo suban. Cuando nos toque a nosotros ya será demasiado tarde, efectivamente. ¿Y qué opinas entonces para solucionar el tema de los pobres, la focalización de los subsidios? Es que el problema no es un subsidio, no es un subsidio porque a la pobreza. Porque todos escuchamos de que, por ejemplo, el gas se usa para calentar piscinas de las grandes mansiones, etcétera, etcétera. Es que ese no es el problema. Cuando tú subsidias la energía puede servir para la recreación, piscinas, o para la movilización, o para la producción, no importa. Estás subsidiando el uso de la energía. No es un subsidio destinado a un sector social, no es un subsidio de pobres, es un subsidio macroeconómico de precios. Si quieres sacar ese subsidio, entonces tienes que afrontar inmediatamente el sinceramiento de los precios. A eso voy a decir, si se quitan lo que yo te entiendo, se quitan los subsidios, debe sincerarse el salario, los precios, por lo tanto. Y el primer precio que hay que sincerar es el salario. ¿Por qué un trabajador que gana en este momento 380 puede acceder a un almuerzo de $2? Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un gas subsidiado. Un gas subsidiado y porque hay una especie de intercambio de desigualdad. Quitamos el subsidio, pues debe aumentar el salario del trabajador. Claro, entonces hagamos eso. ¿Por qué? Porque el almuerzo ya va a costar $2, va a costar $4. Claro. Pero el trabajador ya no va a ganar 380, va a ganar 700. Y lo que determina la canasta básica. Lo que determina la canasta básica. Entonces ahí sinceramos los precios de la economía. ¿Cómo atraemos la inversión extranjera? Es un tema que ha funcionado en Colombia, Perú, Chile. Pero acá se habla de que no hay inversión extranjera. Aquí es que en el Ecuador la inversión extranjera nunca ha sido importante para el crecimiento de la economía y la inversión extranjera directa viene a los commodities. Los commodities son bienes que no generan valor agregado. No te viene inversión extranjera para hacer, qué sé yo, tecnologías, etcétera. Te viene para el petróleo, te viene para la minería, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Establecer mecanismos internacionales y ahí quedarnos. Y sobre esos mecanismos que han sido ya reconocidos, viene la inversión que tenga el estatuto que debe tener cualquier inversión y que se someta a las reglas del Ecuador. No. Toda inversión, sea nacional o sea internacional, debe estar enmarcada dentro de un Estado de Derecho. Es decir, ningún inversionista está por encima ni por fuera del Estado de Derecho. Tiene que cumplir normas ambientales, tiene que cumplir normas laborales, tiene que cumplir normas en derechos humanos. Toda legislación. ¿La Alianza del Pacífico trae beneficios para Ecuador? ¿Sabes qué? El problema de la Alianza del Pacífico es México. ¿Y por qué el problema es México? Porque hay muchas empresas que producen autos, por ejemplo, que venden en México, pero esos autos no cumplen con el estándar de calidad.
Y esas empresas que están en México, sustentadas en México, que quieren, si tú quieres, dispersar esa producción y colocarla en otros países que tienen legislaciones un poco más fuertes, sobre todo en el caso de autos, ¿no? Yo creo que deberíamos cuidarnos, deberíamos protegernos, deberíamos ser más inteligentes en la integración, no abrirnos porque sí, sino tratar de ser lo más, pero lo más inteligentes y medir cada punto de la integración, porque hay muchos países que son muy estratégicos y otros que son muy ideológicos. Evitemos ser ideológicos, ¿no? Como hacía Correa. Correa decía no a la integración. Nosotros no podemos caer en el extremo opuesto de decir sí a la integración. Quedémonos en la mitad y midamos. Si es conveniente, sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Pablo, unos temas por cuestión de tiempo, el tema de la flexibilización en el tema laboral. Siempre se ha hablado de aumentar la jornada de trabajo, como en otros países, para, digamos, supuestamente aumentar la producción de un país. ¿Esto es una regresión de derechos? Totalmente, y está en contra de lo que está viviendo la humanidad. La humanidad a nivel, si tú quieres, internacional y global, sobre todo en países del primer mundo, se está disminuyendo la jornada de trabajo. El debate que tenemos que proponer aquí no es aumentar la jornada de trabajo, sino disminuir la jornada de trabajo. En las grandes potencias ya sucede eso, ¿no? Está sucediendo eso. Aquí también deberíamos hacer eso. Inclusive para el aprovechamiento del trabajo o de la fuerza de trabajo. ¿Por qué no planteamos un debate de la jornada laboral de las 35 horas, por ejemplo, ¿no? Y después ir bajando a 30 horas? ¿Por qué? Porque es tan fuerte, es tan importante esto que es el impacto de la información, la inteligencia artificial en la producción, que la productividad de las empresas está generando tanta, pero tanta riqueza, que estamos en una transición a nivel mundial, a nivel histórico, hacia lo que se llaman las sociedades de la post-escasez. Entonces el problema ya no es la escasez como la teníamos antes, el problema es la abundancia, cómo de una u otra manera gestionar la abundancia, ¿no? Y esto, ojalá algún rato podamos conversar de esto, de las nuevas dinámicas que hay en el capitalismo. Podemos establecer un tema, Pablo, el tema que me... No sé si quepa aquí un pie de página esta pregunta, porque fíjate, estuve reunido con el gerente general de Movistar aquí en el Ecuador y él me enseñaba que el negocio de Movistar está cayendo. Pero está cayendo no por la situación del país, sino por un fenómeno global que son los costos marginales que tienen a cero. ¿Qué significa eso? Que la gente ahora, en vez de utilizar el tiempo aire para llamar, utiliza WhatsApp. Y WhatsApp es cero, pues el costo es cero, ¿no? Y estas empresas todavía no saben cómo vender megas y los megas que venden son demasiado caros, ¿no? Todavía su modelo de negocios no se adecua. El gobierno de Moreno plantea también este propósito de recuperar dinero, la reducción de ministerios, secretarías, venta de bienes. ¿Ayuda esto? No, el presidente Moreno necesita, en primer lugar, desprenderse de los empresarios que están manejando la economía, necesita darle esperanza al pueblo ecuatoriano, necesita darle optimismo. No puede decirle al pueblo ecuatoriano que los jóvenes, por ejemplo, no serán empleados, los jóvenes que están estudiando medicina, ¿no?, que no van a ser empleados por el sector público. El presidente Moreno tiene que darle un mensaje de aliento, tiene que salir de ese esquema económico neoliberal. Necesitamos un Estado sólido, efectivamente, un Estado fuerte en el sentido de que sea eficiente, pero también necesitamos democracia y el presidente está en este momento cambiando y dando un giro hacia posiciones neoliberales y de derecha, y eso es muy preocupante. Bueno, el tema es largo, habrá otra oportunidad, Pablo, de tenerte en nuestro programa. Queremos agradecer a Pablo Dávalos en el programa del Colegio de Abogados. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.